Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup Ole en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados los seguidores del Observatorio del Trabajo. Ustedes, sí, ustedes son los protagonistas de este tiempo. La propuesta que tenemos para el día de hoy es una conversación en profundidad con el director del Observatur Argentina, con Julián Copecet, con quien vamos a dialogar sobre el valor que genera esta actividad tan golpeada que hemos decidido en conjunto con él, porque este líder especialista del turismo ha tenido un compromiso de vida con el sector y le ha dolido tanto que un día me llama al teléfono y me dice: Juan Domingo, tenemos que hacer algo para repensar la actividad. Vos que estás con los temas del trabajo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y empezamos a convocar a gente de todo el mundo. Hicimos 4 webinars en lo que va del año. Se viene el 5º, si Dios quiere, si nos da la salud, porque nuestra idea es ver en perspectiva cómo se estaba haciendo la actividad y también empezar a pensar en perspectiva, cómo se debe reinventar el sector. También vamos a tener las sesiones de innovación social, como siempre con Vicente Españolo, que nos va a seguir hablando sobre la gestión, el compacto de noticias que prepara con tanto profesionalismo y dedicación el investigador social Jorge Alberto Potente. Esto lo viene haciendo desde el día 1 hace 10 años. También tenemos desde Valladolid, España, cruzando el charco allí en el Mediterráneo, a Alfredo Vela Zancada, quien nos va a hablar sobre marca personal. Y la sección de nuevos líderes de recursos humanos con Ignacio Ñaca Madero, un líder de recursos humanos con experiencia, joven, que preparó una columna sobre el tema de turismo. Y como ustedes saben, el programa de hoy, en conjunto con el Observatur, para repensar esta actividad e intentar hacer como hizo Sor Teresa de Calcuta en esa gota de agua en el océano, para hacer más gestión, para generar más acciones. Así que nos vamos a escuchar a ver qué nos trae Vicente Españolo en el día de hoy. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Spanulo. Licenciado Vicente Spanulo, seguimos repensando el tema de la gestión, ¿es así? Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy la perspectiva de la tecnología en la gestión. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron afectos. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla es la resignificación, la que aplicada a los conceptos
podremos comprender los contextos a fin de adecuar conductas. Evitemos mandar a pérdidas el costo de la pandemia. La gestión y la tecnología siempre fueron socios por los beneficios y resultados que garantizaba ese vínculo. Hoy es monolítico porque sus resultados y logros son exponenciales. Esto es obvio, pero para la esencia secreta de las cosas de Aristóteles no, porque si vemos y no miramos, si oímos y no escuchamos, ahora si lo hacemos, se nos aparecen enfermedades de la tecnología. ¡Epa! Sí, la nomofobia, cibercondría, mensaje imaginario, síndrome de FOMOC, siglas en inglés, que es miedo a perder algo que los otros están haciendo. Según el psiquiatra Carlos Arcous, el extremo es el síndrome de Hikikomori, vocablo japonés que significa encerrarse en sí mismo. Se da en adolescentes y jóvenes que se aíslan. ¿El aislamiento de la pandemia será funcional a esta patología? Aprendí en mi experiencia profesional que no hay que enamorarse de las herramientas. En vuestra experiencia, ¿alguna herramienta se les transformó en problema? Albert Einstein advertía: temo que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una sola generación de idiotas. En la pandemia, el rol de la tecnología fue evitar para neutralizar el aislamiento. Pero esta sobredosis tecnológica que no nos haga caer en la trampa de todo exceso. Aldous Huxley decía: el progreso tecnológico solo nos ha previsto de medios eficientes para ir para atrás. ¿Qué hacer? La gestión es la única herramienta para llevar a cabo algo y se vale de la tecnología como siempre, pero que ahora la pandemia exige potenciarla. El método de gestión Trasnovus reconoce el valor de la tecnología, pero propone que no abandone su rol único de herramienta. ¿Cómo? En cada fase del proceso operativo, que se aplica, debe preguntarse: la contribución de esta tecnología, ¿qué grado de deshumanización genera? Esto evitará lo que Henry David Thoreau preveía: el hombre se ha vuelto herramienta de su herramienta. Que un siglo después coincide Marshall McLuhan. Primero dice: creamos las herramientas, luego las herramientas nos crean. Escuchas, este señor no es una antitecnología. Lo consideran el profeta de la era digital. Predijo Internet con 2 décadas de anticipación cuando sostuvo: el nuevo medio, dijo, el que sea que venga, podría ser extensión de la conciencia, incluir la TV como contenido y no como medio. Si realizamos la pregunta de control de humanidad a cada aplicación de la tecnología en el proceso, ¿qué grado de deshumanización genera? Es dar respuesta a la pregunta que se hizo el gran innovador social premio Nobel Muhammad Yunus. Decía: la tecnología es importante, pero lo único realmente que importa es qué hacemos con ella. Escuchas, cuidemos que la tecnología no se transgenice y siempre sea una herramienta, porque como dice Christian Loos Lange, detectó que la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso, porque la ética cambia con la tecnología, según Larry Niven. Escuchas, los invito a deconstruir el futuro virus tecnoética que dará lugar a la futura pandemia para revertir la patología hipoasociativa integrada por miembros CompuFaber. Buenas noches, escuchas. Muchas gracias.
Gracias, Vicente Español, por tu tiempo, por tu dedicación, por esta reflexión que nos hace llegar con tanta objetividad y con tanta profundidad para poder repensar el mundo del trabajo. Ahora vamos a escuchar el compacto de noticias que nos preparó el investigador social Jorge Alberto Potente. Jorge, ¿qué tenés para hoy? De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Desafíos del e-commerce en pandemia. En el evento digital que organizó la reconocida empresa de tecnología y logística SimpleRoute, un gran equipo interdisciplinario de profesionales analizó la importancia de la logística frente al boom del e-commerce. Álvaro Echeverría, CIO y cofundador de SimpleRoute, señaló que las ventas digitales que en prepandemia representaban el 9% en España aumentaron hasta un 20% en algunos casos, y es ahí donde entra la necesidad de penetrar más en el uso de tecnología en algunos sectores. Sobre la transformación digital de las pymes, Álvaro dijo: el cambio de paradigma es clave, es repensar las cosas que venían funcionando siempre, sobre todo en el rubro de logística que siempre estuvo en la calle y no en las oficinas. Y resaltó que el cambio está en cómo yo acojo al cliente. Ofrecerle flexibilidad como la posibilidad de notificarle el horario en que va a recibir su pedido o un sencillo retiro de productos para cambio es un valor agregado. Leandro Dinardo, director de la consultora Newman, especializada en selección de mandos medios y altos para áreas de ingeniería, expuso que las empresas se están dando cuenta que para competir hay que invertir y mirar el área de logística como un área estratégica. El área debe contar con personal que posea habilidades blandas, aquellas capaces de adaptarse a los cambios. La logística antes era un intangible y hoy adquiere el primer plano. Natalia Notar, especialista en transformación cultural y digital, explicó que estamos viviendo un cambio de era. Nos sumergimos en una nueva era del consumo en línea y esto es importante porque una de las maneras de entender la historia es a través de la tecnología. Natalia resaltó además que el significado del e-commerce prepandemia cambió y ahora tiene un componente emocional. Le da un nuevo sentido, afecto, cercanía con un familiar, etc. Ahora esperar y recibir algo puede ser un momento muy ansiado por una persona porque la conecta con el exterior y eso llegó para quedarse. Cuando la crisis de la pandemia hizo nacer un negocio. Alan Riglos, un joven de 34 años que por su profesión ligada a la hotelería experimentó en su vida la problemática y el alto costo de las mudanzas, vio en la actual crisis una oportunidad. En base a lo que había visto en otros países como Alemania, se decidió por armar un proyecto de mudanzas que fuera menos oneroso y más eficaz. Así llegaron las Mudanzas Compartidas Argentina, que comenzó su actividad con un cliente impensado. Estudiantes patagónicos que habían vuelto a sus hogares sin poder retirar sus bienes en departamentos de Buenos Aires o La Plata. Además de la distancia, este emprendedor debió incluir un servicio personalizado que incluye no solo trasladar los bienes. Sus dueños no podían trasladarse para armar y supervisar la mudanza debido a restricciones y falta de autorizaciones para viajar. Por eso, el modelo de negocio incluye un grupo de empleados que van al domicilio y preparan la mudanza. Literalmente, hasta el último calcetín embalan y luego lo trasladan a puntos en Neuquén o Río Negro. Además, incluyó otro elemento. En lugar de un transporte exclusivo, la mudanza es compartida entre varios clientes. De este modo, se cobra por el espacio en metros cúbicos ocupado dentro de un camión. En una muestra de innovación, utilizan recursos como la videollamada para ver juntos lo que hay que trasladar. Se toman las medidas y en base a ello se presupuesta a través de una videollamada. Esta modalidad funciona en 3 fechas de salidas mensuales y el servicio sale en la fecha que se ha pactado, se haya llenado o no el camión con las otras mudanzas. En resumen, una modalidad muy interesante, sobre todo en mudanzas a largas distancias, con un servicio completo, con abaratamiento de costo y además es ecológicamente más amigable, ya que las emanaciones individuales se reducen compartiendo el vehículo. Para comprender el éxito de la propuesta, digamos que esta pyme
En lo que va de la pandemia, ya ha efectuado unas 300 mudanzas hacia la Patagonia. Bioeconomía, una alternativa para salir de la crisis. La ex ministra de la Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Siciliani, reconoció que la bioeconomía podría ser la alternativa para sacar al país de la crisis. Señaló que para hablar de este sistema o modelo no solo hay que pensar en el campo, sino también relacionarlo con el mundo científico, la salud vegetal y animal, la remediación del suelo y la producción de alimentos. Sabemos que la bioeconomía es el elemento para trazar una diagonal entre todas las problemáticas, enfatizó. Asimismo, integra estos conceptos y no es una propuesta o cuestión de futuro, sino que ya está y es palpable todos los días. Según Siciliani, la política debe interpretar el pedido de los jóvenes y las nuevas generaciones, que se vincula con el cuidado del medio ambiente y encontrar un camino para salir de lo químico e ingresar al mundo de lo biológico. No significa volver a plantar con una pala y cero tecnología. Hay que tomar lo mejor del desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI, donde muchos logros corresponden a nuestro país, que se encuentra a la altura de competir con los países más desarrollados. Actualmente, la bioeconomía es una herramienta basada en el agregado de valor sobre la biomasa. Esta no solo genera producción, sino energía, productos y servicios que cuidan el medio ambiente. Un ejemplo simple pasa por considerar que cualquier desecho tiene la posibilidad de transformarse en una materia prima y generar valor. Los 5 perfiles de consumidores derivados de la pandemia. Según el portal español Directivos y Gerentes, la pandemia ha generado cambios a todos los niveles, incluyendo los hábitos de los consumidores. Según un estudio realizado por la consultora T-Cocktail, se identificaron 5 perfiles de consumidores derivados del contexto actual y en función de cada uno de ellos indicaron el tipo de estrategias a seguir para captar su atención. El perfil resistente será más afines a estrategias de precio y promoción, así como a activar dinámicas de negociación y de abandono con sus proveedores de servicios. El perfil asustado están más cercanos a estrategias de compensación en el consumo y estarán receptivos a mensajes que le otorguen seguridad y bienestar. El empoderado, más próximo a marcas premium y gama alta, están orientados al ocio y disfrute y distantes de mensajes que les recuerden la situación de crisis que se vive. El perfil expectante se muestra más receptivo a mensajes centrados en el aquí y ahora, que le permitan evitar centrar su pensamiento en un futuro amenazante. Y el perfil choqueado, receptivo a mensajes que le hagan activarse, aceptar la situación y tomar impulso. Los invito a que participen en la sección de www.elobservatoriodeltrabajo.org, en la sección de recursos humanos, en la sección de AFOR Prevención. Ahí pueden ingresar y participar del segundo estudio que estamos realizando con más de 20 organizaciones sobre el impacto del tecnoestrés. Pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org, del Trabajo, sección Recursos Humanos. Ahí pueden ingresar al link de la encuesta o pueden ingresar también a www.afor.es/estudio tecnoestrés. También el día miércoles 11 del 11 a las 16 horas de España, 12 de Argentina, pueden participar del primer foro iberoamericano de gestión psicosocial en el sector sociosanitario. Va a haber profesionales de Argentina, va a estar Daniela Mora Simoes del Grupo OMIN, directora de Recursos Humanos, va a haber profesionales de Colombia, de España. Eso el día miércoles 11 del 11. Quienes quieren participar pueden ingresar a www.afor.es o también pueden escribirnos al Observatorio de Trabajo e ingresar a nuestra web. El miércoles 18 del 11 también ustedes pueden, si quieren participar de una formación sobre uno de los temas que son clave en el tema de la pandemia en cuanto a la organización, a lo que hace una organización, a la dinámica y a la operatividad, que es una formación sobre el impacto de la comunicación interna en la salud
de los Trabajadores. Esto va a ser el miércoles 18 del 11. Pueden escribirnos al Observatorio del Trabajo, ingresan a nuestro portal, que es www.elobservatoriodeltrabajo.org. Si se regularizó, seguimos con las noticias de Jorge Potente, y si no, vamos a cruzar el charco a ver qué nos dice Alfredo Vela Zancada para el día de hoy. ¿Puede ser, Carlos Heinze? Vamos a escuchar a Alfredo Vela Zancada. Un saludo. En esta ocasión nos acercamos a las aplicaciones que pueden tener los medios sociales para el colectivo de CEOs y directivos. Bajo mi punto de vista, el aprendizaje, aprender, es una de las mejores cosas que podemos hacer en este tipo de medios. Quizás sea el canal donde mejor podemos aprender en tiempo real, que además es una de las competencias más valoradas por todo tipo de organizaciones. En segundo lugar, mantener y crear una red de contactos a lo largo de nuestra carrera es otra de las acciones que podemos realizar en este tipo de medios. La marca personal se está convirtiendo para CEOs y directivos en un elemento diferencial en competencia con el resto de las organizaciones. Bueno, pues la marca personal no se crea en los medios, pero sí se difunde a través de estos. Bueno, pues aprovechemos este tipo de canales para poderla difundir. Otra de las actividades que se pueden realizar a través de estos medios y de las redes es atraer y mostrar talento. Yo necesito incorporar talento a mi organización para hacerla mucho más competitiva. Hoy, sin duda, uno de los problemas que vamos a tener las organizaciones es la guerra por el talento. Es un bien escaso y debemos de atraerles lo mejor posible. Hacer networking también lo podemos hacer a través de estos canales. Bueno, pues podemos conocer nuevos contactos, hablar con ellos e incluso luego convertirles en clientes, en proveedores e incluso en amigos. La comunicación es otra de las posibilidades que nos ofrecen estos medios. Bueno, pues los directivos necesitamos canales de comunicación, sobre todo digitales, con otros directivos, con empresas, con talento que queramos reclutar, etcétera. También es importante hacer un análisis de la competencia, qué están haciendo, qué están pensando, qué están comunicando, qué nuevos proyectos tienen. Bueno, pues las redes sociales son uno de los canales donde mejor lo podemos hacer. Estar al día es otra de las posibilidades que tenemos. Bueno, si yo estoy trabajando bien mis canales digitales, bueno, pues una de las cosas que puedo hacer es saber qué se está sucediendo en el mundo, en mi ciudad. También podemos saber lo que está sucediendo en nuestro sector. Bueno, pues no descuidemos este tipo de información. Hemos de gestionar la reputación, tanto la nuestra como la de nuestras organizaciones, y mucha de esta reputación se mueve en las redes. Bueno, pues estemos atentos a ver qué feedback nos dan los usuarios y el resto de las empresas sobre lo que estamos haciendo. A veces tenemos problemas para buscar ideas, para incorporar ideas a nuestros proyectos, para incorporar un trocito que nos falta de una idea para poner en un proyecto que estamos desarrollando. Bueno, pues las redes y el resto de los medios son un elemento extraordinario para ello. Ser visibles, hoy en día el que no es visible tiene una desventaja competitiva con el resto de las empresas que sí lo son. Hemos de buscar nuestra visibilidad, pero no que nos vean por vernos, sino porque resultemos útiles y podamos cubrir alguna de las necesidades que ellos tienen. Y por último, dentro de la responsabilidad social de las empresas, ayudar. Es decir, los CEOs y los directivos debemos de dar ejemplo para que nuestra empresa ayude a la sociedad, para que el resto de los trabajadores de la organización también ayuden y así, digamos, por poder tener una sociedad mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo Vela Zancada, por hacernos llegar estas recomendaciones. Tuvimos un problema ahí con la comunicación telefónica con Jorge, pero va a estar en el portal esta noticia que él nos estaba hablando sobre esta creatividad que utilizó un joven de 34 años como Alan Riglos, que creó un sitio que era Mudanzas Compartidas Argentina, y que, bueno, es una innovación que a través de videollamadas, como nos explicaba, ya han efectuado 300 mudanzas hacia la Patagonia de personas que estaban en las ciudades y tenían que volver a sus hogares. También hay otra noticia vinculada a la bioeconomía como una alternativa para salir de la crisis. La ex ministra de Producción, decía Jorge, Alicia Siciliani, reconoció que había aquí una situación que había que abordar, y bueno, nos va a dar ahí
varias recomendaciones que tienen que ver y la van a poder encontrar en el portal. También hay otra noticia que tiene que ver con los 5 perfiles que tienen con los consumidores, y bueno, la van a poder encontrar en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahora vamos a dialogar con Ignacio Madero, que pudo dialogar con un hotelero consultándole sobre cómo estaba viviendo esta situación de la pandemia, a raíz de que hoy vamos a hacer el programa con Observatur. Queríamos tener un dato empírico del momento. Ignacio Ñaca Madero, ¿qué tenés para hoy? Hola Juan, hola audiencia, ¿cómo andan en este noviembre? Se termina el año lentamente. Muchas gracias por el espacio. Y para la columna de hoy, para nuevos líderes en recursos humanos, entrevisté a un líder, a un excelente profesional de recursos humanos, propietario de un hotel en el norte del país. Y para eso, para la entrevista, le hice 4 preguntas alineado al tema de hoy, turismo, ¿sí? Y para eso paso a comentarles cuáles fueron las preguntas y qué fue eso que me respondió. Bien, comenzamos entonces con la primera pregunta que le hice, fue: ¿qué aspectos son los más importantes para fidelizar al cliente? Él me respondió que sin ninguna duda es el servicio, el aspecto más importante. Entre muchos casos, los clientes eligen pagar un poquito más si el servicio es a destacar y sienten que están como en casa. Fue lo que me aclaró. El servicio también se observa la atención al detalle para poder adelantarse a eso que el huésped se sienta más contenido y de la mejor manera posible. Y en nuestro caso particular es un hotel donde la mayor cantidad de clientes son periódicos y son los que vuelven. ¿Por qué? Porque se sienten bien atendidos y se sienten cómodos. En una segunda pregunta le dije: ¿en qué porcentajes, cuán importante es formarse al equipo en atención y al servicio al cliente? Y me respondió 100%. Es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre todo en establecimientos grandes, donde hay mucha presión y mucho movimiento constante de pasajeros con diferentes requerimientos, puede ser culturales o lo que fuere, es imprescindible, inclusive aún más en establecimientos con salones para eventos. Entonces ahí es cuando las distintas unidades dentro de un mismo servicio hotelero tienen estos distintos espacios donde la formación es sumamente importante, y más aún cuando los servicios son variados. La tercera pregunta fue alineada al personal, ¿sí? Al personal a cargo, ¿tendrías o tenés una remuneración variable por comisión por ventas o servicios o un sueldo fijo? Ahí alineado a lo que son las compensaciones. ¿Cuál es tu opinión respecto de las compensaciones en un hotel? Él me comentó que está alineado a sueldos fijos, principalmente. Las comisiones por ventas son variables y en momentos de gran crecimiento son importantes. Pero cuando la industria está golpeada, los sueldos no tienen ese mismo nivel competitivo y los empleados tienden a enfocarse en otra industria. Claro, para no perder los empleados, alinean a el sueldo fijo, dependiendo de los meses que tienen mayor porcentaje de visitantes. Y las paritarias ayudan a mantener el sueldo actualizado. Ahí la posición del sindicalismo hace que ajuste a medida de ese acompañamiento del poder adquisitivo. Y por último, una pregunta un tanto a futuro, ¿no? Le dije: ¿qué le dijeras a un joven potencial emprendedor hotelero sobre el éxito? Y esto, Juan, es interesante cómo me respondió. El éxito depende del esfuerzo de cada uno en gran parte. Entender el negocio, entender la localización, el contexto
y las variables que pueden afectar al negocio son muy importantes. Ahí me detalló que lamentablemente en Argentina hay 2 factores que influyen. Uno es la administración del personal, más que nada en este contexto. Y por otro lado, el factor que no depende de nosotros puede ser la suerte, puede ser la economía, puede ser alineado a otros contextos, ¿sí? En este momento la industria hotelera es una de las más golpeadas del país, y mucho más en provincias, por ejemplo, sin el nivel económico de Buenos Aires, como es en el caso de una provincia norteña. A grandes rasgos lo que veo es una declaración sobre una industria golpeada, pero ver cómo puede hacer para mantenerse competitivo frente al mercado en materia de recursos humanos. Les agradezco enormemente por haberme escuchado. Quédate escuchando el Observatorio del Trabajo. Te doy gracias a vos, Juan, por el espacio y a mi entrevistado en este caso. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una muy buena noche. Un fuerte abrazo, Ignacio Ñaca, joven líder de recursos humanos, especializado en todo lo que tiene que ver con las competencias blandas, cómo motivar a la gente, en la responsabilidad social empresaria que tiene que tener una organización, y también en una temática muy importante en el día de hoy para el diseño de todo lo que tiene que ver con los procesos de trabajo, que es la inclusión y la diversidad. Así que le agradecemos, muchas gracias a este joven líder por haberse tomado también la ocupación de haber dialogado con un hotelero y consultarle cómo desde recursos humanos, cómo a partir del valor más preciado que tiene una organización, que son sus trabajadores, cómo hacía para ponerlo en funcionamiento. Como pudieron escuchar el programa de hoy hasta ahora, tuvimos en primer lugar a Vicente Españulo, que nos habló de la gestión y la tecnología, los problemas que acuden y cómo esto es un problema que permanentemente en la humanidad venía sucediéndose. También tuvimos la selección de noticias con Jorge Potente, que nos hacía un análisis de la dinámica sociolaboral que va pasando en la Argentina y también en el mundo, porque nosotros abordamos todos los mercados del trabajo. Y Alfredo Vela Zancada, desde Valladolid, España, quien fue condecorado y elegido entre los 100 influencers por la revista Forbes de España, nos hablaba de recomendaciones para CEOs y directivos de cómo construir una marca personal digital. Y en este caso, Ignacio nos hablaba del rol que tiene el hombre que necesitamos empoderar, que es el hombre de recursos humanos. Antes de ir a la tanda de radio, quiero saludar a todos los trabajadores bancarios, porque mañana, 6 de noviembre, es su día. Está a punto de cumplir dentro de 2 años el primer centenario de la creación de la Asociación Bancaria, una organización que llevo entrañablemente en mi corazón. Le mando un abrazo a todos los trabajadores bancarios y nos vamos a la tanda de radio y luego vamos a escuchar qué nos dice Bien Argentino y después con Julián Copesec. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. ¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor.
Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org. Vamos a caer una vez más. Bueno, el tema del día de hoy, vamos a dialogar con Julián Kopecek, docente en Casas de Altos Estudios, profesional del turismo y director del Observatorio. Ustedes saben que ¿por qué un programa especial del turismo? Porque el turismo es la actividad más dinámica de la economía y la más golpeada en la pandemia. Y un día, en el mes de junio, recibo un llamado telefónico con mucha preocupación y me dice: Juan, nos tenemos que ocupar de ver cómo repensamos la actividad turística a través de la pandemia. ¿Te sumás? Y empezamos a sumar y ya llevamos 4 webinars hechos en el medio de la pandemia en el año 2020. Julián Kopecek, contanos qué estado de situación está el turismo, contale a la audiencia lo que fuimos realizando. Muchos conocen porque fueron escuchando cada uno de los programas que fuimos anunciando las actividades que íbamos a hacer, pero nos gustaría en primera persona, por quien lideró y se dejó acompañar en este proceso de repensar la actividad turística. Hola, ¿qué tal, Juan Domingo? Buenas noches a todos los que están en la mesa. ¿Cómo les va? Bien, Julián. Le decía a la audiencia que, la actividad turística, quería que nos cuentes la importancia que tiene la actividad turística y el valor que añade no solamente a la sociedad como actividad, sino los hombres y mujeres que hacen esta actividad, esos emprendedores nativos. Bueno, como vos dijiste muy bien en la introducción, la actividad turística en condiciones normales es una actividad muy virtuosa para las economías locales y para el empleo, ¿no? En tiempos normales. O sea, hay una lógica del turismo, que es una lógica obviamente internacional, en donde las personas gastan su excedente de renta en un lugar que no habitan habitualmente. Entonces, si eso se replica por cada ciudad y un porcentaje de la población tiene acceso al turismo, eso hace que hay un círculo virtuoso de economías en donde cada destino, cada municipio, cada país o provincia tienen un exceso de ingresos que no corresponden a sus habitantes, sino que a personas que la visitan. O sea, eso hace que, por ejemplo, mejore la calidad de vida de la población, mejore las infraestructuras, mejoren sus museos, etcétera, ¿no? O sea, es una cadena de valor virtuosa que da empleo en forma directa e indirecta. Exacto, y es una fuente de ingreso extra que tienen los municipios o las administraciones para, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de la población local. Para poder observar aquellos destinos que venían trabajando muy bien en el desarrollo turístico, como es el caso, por ejemplo, de España antes de la pandemia, que desde el 2015 hasta el 2019 han tenido un crecimiento importante de su Producto Bruto Interno. Han llegado casi
al 12% de lo que genera como valor agregado el turismo. Y Argentina apenas llegaba a un 8, un 9%. ¿Qué se debe hacer para repensar lo que se estaba haciendo mal? No solamente en la Argentina, sino en otros destinos del mundo. ¿Y qué es lo que se debe empezar a repensar para hacer bien esta actividad? Bueno, a ver, en líneas generales, para ser sintético, el tema más grande que tenemos en el turismo previo a la pandemia es justamente cómo se distribuye esa renta que se genera. Esa básicamente es la discusión. En los países centrales esa discusión no existe, porque vos me nombrás a España, yo te nombro a España, Italia o a Francia. Las cadenas son francesas, las aerolíneas son francesas, los hoteles son franceses, es mínima la inversión extranjera en esos países, pues ya son países centrales desarrollados. En los países subdesarrollados quizá ese tipo de inversión muchas veces corresponden a inversiones internacionales y hacen que esa renta que se genera vuelva al país de origen. Con lo cual muchas veces, por eso vos decís que en nuestro país el impacto en el PBI es menor. Yo te diría muy generosamente, como dijiste vos, es el 8%, yo creo que es mucho menos del 6%, básicamente porque cuando se hace esa medición no se está midiendo lo que gastan los argentinos en el exterior. En todo caso, habría que restarle lo que gastan los argentinos en el exterior para llegar a una medición más exacta. No sé si me siguen y no estoy hablando complicado. Para hacer una medición exacta, real del mercado turístico, vos tenés que sumar lo que ingresa o lo que se genera dentro del mercado del turismo nacional, menos lo que sale al exterior cuando los argentinos viajan al exterior y gastan sus divisas fuera del país. Entonces ese porcentaje te da mucho menos de 6. Mucho menos de 6. Igual, más allá de esos detalles, porque lo que ha pasado a partir del inicio de la pandemia y de la crisis sanitaria mundial que estamos transitando, es que el turismo prácticamente desapareció. El turismo tal cual lo entendíamos, ¿no? Con lo cual, porque es una actividad que se genera de la movilidad social de las personas, y al no haber movilidad entró en una situación de quebranto. O sea, ante la imposibilidad de que la gente pueda trasladarse de un lugar a otro, o sea, ni las empresas de transporte, ni los hoteles, ni las agencias empezaron a trabajar. Cuando empezamos lo que vos dijiste al inicio en la introducción, esta serie de webinars que yo, la verdad que gracias a tu aporte y a tu apoyo y a la alianza estratégica que hicimos con el Observatorio del Trabajo, empezamos a observar que nosotros estábamos encarando una etapa que no sabíamos cuánto iba a durar, ya en un estado de crisis previo. Porque no es que la Argentina estaba próspera turísticamente. O sea, la Argentina venía de años y años en donde el porcentaje de la población que accedía al turismo cada día era menor. Claro. Entonces, vos tenés como que después de un periodo donde solo un porcentaje, casi te podría decir una élite de los argentinos podían acceder al turismo, vos cada día tenés menos trabajo, menos hoteles ocupados, menos transportes utilizados, y de alguna manera algunas políticas que había habido en el gobierno anterior habían sido efectivas, por ejemplo, de los aviones low cost, por ejemplo, algunas cuestiones que habían, pero que en el medio de la crisis económica todo se había diluido. Claro. Entonces nos encontramos al inicio de una pandemia donde hace 7 meses los empresarios turísticos no están trabajando, y ya veníamos con crisis previa. Y algo que observamos juntos en todos esos webinars que tuvimos tanto apoyo, donde miles y miles de profesionales de turismo nos han acompañado, yo no sé la cantidad de personas de distintos países que nos acompañaron y analizábamos, de Israel, de España, de Italia, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela,
y de Brasil. Analizamos claramente que el gran crisis que había era el del trabajo turístico. Claro, porque empezamos en junio con nuevos escenarios del turismo sostenible para hacer, fundamentalmente para hacer un testeo de cómo estaba la situación. Entonces ahí tuvimos profesionales de Colombia, de Ecuador, de Brasil, nosotros de Argentina, y se pudo empezar a observar en qué situación estaba, ¿no?, el turismo. Y ahí tuvimos casi una gran cantidad de profesionales, ¿no?, que estaban ocupados por querer aportar también, ¿no? Mira, yo no quiero pecar de decir algo que no corresponde, pero más de 25.000 profesionales del turismo nos siguió en todas las charlas, tanto en vivo como es la verdad que fue algo extraordinario. Y lo que observamos, más allá de que yo nombré a los empresarios del turismo, es que lo que notamos es la gran desprotección que tenía el trabajador del turismo. O sea, el trabajador del turismo ya venía con un esquema de laboral precario. Son trabajadores que en general trabajan a comisiones, con sueldos muy bajos, sin horarios, porque pensá que el encuadre laboral de un trabajador de una agencia de viajes cambió de trabajar en un negocio de forma presencial a la forma remota, pero las agencias de viajes ya trabajan en forma remota anteriormente, pensá en Despegar, Al Mundo y otras, o sea, ya trabajaban de forma remota, a comisión con el sueldo bajísimo. Entonces, cuando no empiezan a tener trabajos ingresos por comisión y sus sueldos bajos, solo se cobraba el aporte del gobierno por el sueldo en blanco que ellos tenían, eso dejó que un tendal realmente. Y eso es algo sumamente importante observar, porque el turismo lo hacen las personas. O sea, sin personas no hay turismo. O sea, no hay quien te sirva, no hay quien monte una cama, quien te atienda. De esas políticas públicas que tiene que tener un gobierno para atraer, impulsar que la inversión interna y la inversión externa venga al sector, tiene que estar previsto no una carga tributaria tan alta y pedir que tenga un impacto social mayor en el bienestar de las personas, de la población, en esto que se está hablando tanto. Ustedes lo llaman, vos que sos un profesional del turismo, puede ser que lo llamen turismo consciente. Contanos un poco sobre esto de turismo consciente. Te agradezco. Y lo que notamos es que todas las personas y todos los profesionales que en congresos, en universidades, en instituciones, charlamos del turismo sostenible. La verdad que el turismo sostenible no era solo una expresión de deseos, porque no ha sido sostenible ni para los destinos, ni para las personas, ni para el contexto social, ni para la cultura, ni para la naturaleza, para ninguno. En este contexto es donde empezamos a pensar varios profesionales en América Latina, que ahora que de alguna manera percibimos que puede llegar a haber algún nuevo movimiento con torno al mercado turístico, no podemos volver como antes. O sea, tenemos que volver mejores. O sea, si seguimos repitiendo los esquemas de alguna manera injustos y concentrados de la economía en el turismo, vamos a volver a equivocarnos. O sea, creo que tenemos la enorme oportunidad para regenerar el turismo de una manera más responsable. Y estos son los objetivos que tienen desde el Observatur y toda esta red. Bueno, gracias a vos por convocarnos también a ser parte de esta red, pero estos son los objetivos que persigue el Observatur, ¿no? El Observatur como organización se percibe que tenemos como un compromiso fundamental que el turismo tiene que servir para mejorar la calidad de vida de las personas, siempre. O sea, no solamente al empresario o a la industria, sino la calidad de vida de las personas, que incluye a la comunidad e incluye a los trabajadores del turismo. Si no, no tiene sentido, si no nos dedicamos a otra actividad.
Si no es lo mismo poner un hotel que poner una ferretería. O sea, es lo mismo. O sea, en realidad lo que queremos es que el turismo pueda pueda tener ese círculo virtuoso que hablamos al inicio de nuestra charla. Y en esa evolución del concepto del turismo, con algunos colegas de América Latina, nosotros participamos de la elaboración de la concepción que dio la Organización Mundial del Turismo, que se llamó Turismo Consciente. Y de alguna manera creemos que esa regeneración del turismo se puede dar en un concepto más consciente. Y cuando hablamos de consciente, hablamos de volver a centrar en el ser humano la actividad turística. Cuando hablamos del ser humano, hablamos qué es lo importante, en por qué estamos desarrollando esta actividad. Porque en principio la actividad turística tiene que ver con el disfrute, con el tiempo libre, con el descanso, con el encuentro con la familia, con el encuentro con nuestros seres queridos, y del lado del turismo tiene que ver con el servicio, con la vocación, con el mejoramiento, con la cultura, con el cuidado de la naturaleza, con lo cual todo este contexto hace que el turismo como círculo virtuoso y genuino, tanto económico como social, tiene que volver a regenerarse de una manera más consciente. Y hablamos de la palabra consciente como equilibrado con la naturaleza, con la cultura, con la comunidad local, con los poderes políticos, que el diseño de experiencia no esté solamente centrado en el cliente, sino que esté centrado en toda la cadena de valor, ¿no? Exacto. O sea, toda la cadena de valor del turismo está solamente sostenido si las personas participan de la actividad turística. Si nosotros perdemos de vista que el ser humano es lo más importante de la actividad turística, perdemos de vista por qué hacemos turismo. O sea, con solo uno cerrar los ojos y percibir por qué uno, por ejemplo, pasa unas vacaciones o un fin de semana largo, uno mismo percibe por qué uno hace turismo. ¿No? Y el turismo es una actividad tan subjetiva, Juan Domingo, que no necesitamos estar en una gran capital del mundo para pasarla bien. Yo doy ejemplos a mis estudiantes siempre de esto. Uno la puede pasar muy mal en un hotel 5 estrellas en París y excelente en una carpa frente a la laguna de Chascomús. ¿Y por qué? Porque depende del estado de ánimo que esté uno, el contexto familiar. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la vivencia del ser humano. Y no depende de dónde está uno y de la calidad. Básicamente tiene que ver con la vocación de servicio, tiene que ver con el entorno y tiene que ver con la presencia primordial y única que tiene el ser humano para desarrollarse sobre el mundo, ¿viste? No sé claro con lo que trato de transmitir. No, muy claro. Antes, porque la verdad que la idea de hoy era repensar cómo rediseñamos la actividad turística. Entonces vos bien nos decís que tiene que ser del conjunto, que tiene que ser la cadena de valor, que todos tienen que estar, desde los seres vivos que habitan la tierra hasta las personas, el turismo, el patrimonio, un cuidado integral del todo. Y noté algo, no sé, que me gustaría que se lo podamos comentar a la audiencia, que cuando empezamos a hablar de la nueva normalidad, ya en el webinar del 18 de agosto, donde tuvimos ya profesionales de más países que se fueron sumando como ponentes y como participantes, porque fue algo increíble, como tú dices, 30.000 participantes pasaron por estos 4 webinars. ¿Cuál es el efecto llamado de este nuevo tiempo? Es la innovación, no solamente tecnológica, pero sino también la innovación creativa. Acá veíamos recién este joven que inventó mudanzas compartidas argentina, Alan Riglos, un profesional, la innovación creativa y la innovación tecnológica. ¿Y en qué proyectos está el Observatour para adelante también? Mira, quería aprovechar estos últimos minutos. Mira, tenemos 2 proyectos que nos movilizan mucho. El primero es un taller que vamos a dar ahora en forma digital,
gracias al avance y al uso de las nuevas tecnologías, un taller digital a nivel Latinoamérica sobre turismo consciente. Ok, Y, ¿eso cuándo se va a hacer, Julián? Son 3 reuniones a partir del día 12 de noviembre. Toda nuestra información la pueden encontrar en las redes, tanto Facebook como Instagram, solo con poner la palabra Observatur llegan a nuestras redes. O sea que esto de turismo consciente que Julián nos comentó recién, a partir del 12 de noviembre, ¿en qué horario? Contanos. Y bueno, y va a ser a las 19 horas Buenos Aires. Son 3 encuentros, 3 jueves, a partir del 12 de noviembre, donde la idea es encontrarnos profesionales, interesados, emprendedores, en forma de taller y en forma de aprendizaje mutuo, para ver nuestros servicios, para volver a estructurarlo, para generar nuevos negocios también entre nosotros, y darnos la oportunidad de crecer nuevamente de una manera más consciente. Okay. Y eso, bueno, solo para inscribirse o para pedir información, que nos conecten por las redes, y obviamente lo vamos a contestar con rapidez. Recuerden, Observatur Argentina en Facebook, en Instagram, ya mismo pueden ingresar ahí y conectarse con los profesionales de esta red, Observatur Argentina. Y después estamos involucrados con vos y con otros colegas de tratar de generar un hub a nivel latinoamericano, también de emprendedores turísticos, de ser de alguna manera un centro en donde podamos brindar herramientas para desarrollarse. Creo yo que la salida no está en las grandes soluciones, sino en las pequeñas soluciones, en brindar herramientas genuinas para que los emprendedores puedan crecer y brindar buenos servicios. Así que también es un proyecto que estamos involucrados y que vos también, que me has abierto muchas posibilidades para que esto se pueda desarrollar, y que bueno, este es un proyecto más para el 2021, ¿no? Okay. Para el 2020 tenemos en agenda un último webinar en diciembre. Y tenemos la idea de hacer a fines de noviembre un quinto webinar para cerrar el ciclo 2020, okay, vinculados a los riesgos del trabajo, a la seguridad, a los nuevos protocolos. Todavía estamos trabajando en el título y en los invitados, pero la idea es aportarle a los profesionales del sector también las nuevas medidas, las innovaciones y los avances que hemos alcanzado en los últimos tiempos. Usted sabe, Julián, y le cuento a la audiencia que en el último webinar lo conversamos en la presentación, y la verdad que les tengo que agradecer a los 30.000 participantes, a todos los ponentes de España, de Israel, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Italia, la fuerza y la garra que le pusieron. Yo hasta veía, me causaba sensación, porque veía a un participante que había parado el auto en la ruta, yo te lo comenté, y estaba mirando el webinar, se lo bancó todo y estuvo ahí pensando, porque le preocupaba, porque claro, su proyecto de vida está ahí en la actividad turística. Entonces le comentaba a Gabriel Cutuli, que es el director del Instituto Argentino de Seguridad, que había hecho unos manuales por toda la Argentina sobre los protocolos de seguridad y higiene del trabajo, para que lo pusieran en renovación, que lo actualizaran a esta nueva normalidad. Trabajaron en eso, van a estar seguramente con nosotros presentándolo. Y lo importante que nuestra actividad turística no solamente tiene unos incentivos en la Argentina de un 50% de reintegro sino que ya se habilitó la plataforma para que los ciudadanos puedan hacer uso, siguiendo ciertos protocolos y cierta aplicación de la temporada de verano. Esto es una noticia importante en el medio de la pandemia, ¿no, Julián?
Sí, digamos que es la única ayuda que ha habido en el marco de la pandemia, ¿no? Sin duda es importante, creemos que temporada vamos a tener en el verano. Todavía hay ciertas dudas con respecto a su implementación, pero bueno, no quisiera profundizar sobre el tema porque todavía quedan algunas dudas en cómo se puede implementar. Claro. De hecho, para el contexto de vacaciones que nosotros estamos hablando, de vacaciones de cercanía, de alquileres, por ejemplo, informales, o sea, eso no trae ningún beneficio, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Creemos que va a haber una buena temporada. También supongo yo que va a haber mucho turismo internacional, de acuerdo a la variación que ha tenido el dólar en los últimos meses, disculpa. Sí. Creemos que el turismo de los países vecinos va a venir mucho. Así que bueno, esperemos recuperarnos, Juan Domingo. Y bueno, invitarlos tanto al taller como al 5º webinar que vamos a hacer en el transcurso de este año. Bueno, recuerden estar atentos, ingresar a Observatura Argentina para participar de estos talleres, fundamentalmente los profesionales del turismo, los agentes del sector, y también estén atentos porque vamos a anunciar aquí en el Observatorio y en el Observatura Argentina también se va a anunciar este 5º webinar. Y bueno, Julián Kopecek, te tengo que agradecer muchísimo todo lo que estás haciendo para que el turismo se repiense, para que se piensen los hombres y los líderes que actúan en el sector, para que se repiensen las empresas, para que se repiensen las comunidades y bueno, gracias por confiar en nuestro Observatorio del Trabajo. Por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de expresarnos y de alguna manera expresar la filosofía con la que encaramos nuestro trabajo también en el sector turístico e invitarlos, ¿no? Y invitarlos a que participen, invitarlos a que realmente participen activamente en las acciones, porque todos somos necesarios. Y bueno, dialogamos saludarlos. Con Julián Kopecek, director del Observatorio Argentina, aquí en Ecomedios. Lo vas a poder volver a escuchar en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Nos encontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios. Sigue en la radio. Me muestras tus talentos, yo me quedo retallado. Dame un poco más de tiempo. Los gemidos a puñados van rompiendo el silencio. Es que te veo de costado y yo solo me caliento. Y nos quedamos tirados fuera, solo sopla el viento. Aquí dentro empapados seguiremos con lo nuestro.